Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Beteta. Esta es la narrativa económica. La solución nunca será regalar dinero. A veces esto solo complica más las cosas porque lo regalado nunca se aprecia. El gran McGrath. En los próximos días se darán a conocer los resultados de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado del mes de abril, que publica de manera mensual el Banco de México, en la que, entre otras cosas, se analizan variables que son relacionadas con la inflación, el crecimiento del PIB y la tasa de interés de referencia, las expectativas que se tienen hacia adelante. De acuerdo con la última publicación que se tiene, que es la relacionada con el mes de marzo, se espera que la inflación general al cierre de este 2022 sea del 4.78%, mientras que el nivel de crecimiento de la economía a tasa anual se espera se coloque en el 2.04%. Todo lo anterior puede contrastarse con la información que en la última semana se publicó. Para empezar, al cierre de la primera quincena del mes de abril, de acuerdo con datos del INEGI, la inflación general se colocó en un nivel del 7.72%, lo que significa una variación del 0.16% respecto de la quincena anterior, siendo los alimentos, la gasolina y los servicios turísticos los que mayor variación tuvieron, aunque se registró una disminución en los precios de la electricidad y el gas LP. Estos resultados modificarán necesariamente las expectativas para el cierre de año. Es muy probable entonces que se espere un rango o podamos llegar a un rango mucho más cercano al 5%, aun cuando a lo largo de los siguientes meses la Junta de Gobierno del Banco de México definirá distintos incrementos a la tasa de referencia. Por el lado de la dinámica de la economía, es decir, el crecimiento de la economía nacional, la expectativa del nivel del 2% se vuelve un indicador cada vez más lejano, ya que de acuerdo con el indicador global de la actividad económica, el IGAE, que se publicó en días recientes, la economía no presentó ninguna variación a tasa mensual, esto es 0%, ni creció ni cayó. Aun cuando a tasa anual el indicador avanzó 2.7% en términos reales, es producto del proceso del rebote económico. Recordemos que tuvimos una reapertura de las actividades comerciales en el país apenas el año pasado. Sin embargo, en los próximos días se dará a conocer realmente cuál es la estimación del PIB para el primer trimestre de este año, en la que, de acuerdo con los datos que ya tenemos ahorita, se reflejará un nivel menor al esperado. Por lo tanto, todas las expectativas se tienen que modificar, acercándose a un rango que ya he mencionado en otras ocasiones en este espacio y en otros, que es un rango que estará entre el 1% y el 1.5%. La convivencia temporal de estas dos situaciones, el estancamiento económico y el aumento de la tasa de inflación, explica por qué en las últimas semanas se ha empezado a hablar de manera muy consecuente de la aparición de uno de los peores escenarios económicos que podría sufrir un país, la estanflación. Pero en el caso de nuestro país, en mi opinión, aún no podemos considerar un proceso estanflacionario en estricto sentido, toda vez que la tasa de desempleo se encuentra estable, 3.5%, el dato más reciente, aunque el nivel de informalidad dentro de la economía aumentó de manera importante en los últimos 2 años y en gran medida esto producto de la pandemia que ocasionó el cierre de muchos negocios y podría ser por ahí donde, si no se cuida, podría brincar este problema. Tenemos un pequeño y limitado margen de maniobra disponible en este momento, entonces, con lo cual se podría evitar que la economía mexicana caiga en el peor de los escenarios económicos posibles. Sin embargo, vamos a requerir de un cambio en el rumbo de la política económica y desafortunadamente, tal parece que la narrativa actual, la narrativa de la actual administración, nada tiene que ver con la cuestión económica. Por el contrario, el gobierno se centra y se encuentra centrado en manera especial en todo lo que ocurre a nivel político, dejando de lado una situación que podría poner en riesgo no solo la estabilidad económica del país, sino también la social. Recordemos que lo económico también pega de manera directa en lo social. Yo esperaría que se recapacite de manera rápida esta situación, porque de no hacerlo, las cosas pueden ponerse peor.